No te escuché. Sin perder el tiempo, vámonos a Romanos. Es que sin perder, sí, luego. Vamos a ver aquí nomás un texto, aquí rapidito. Abajo. Pero entonces, Mariela, estás mejor, ¿verdad? Todos los demás, tus compañeras o los con las que vives. ¿Quién es? Sí, todo tu hermana? tranquilo, Aldo, gracias a Dios. Dentro de todos los síntomas que dijeron que pudiéramos haber tenido, fue lo mínimo. Fuimos muy bendecidos de esa forma, gracias a Dios. Ok. Bueno. Nos hubieran dicho, se iban a orar, o les hubiéramos llevado comida o algo así. No sé. It's alright, no worries, yeah. ¿Romanos qué? Romanos 1. Nada más que no encuentro este libro. Aquí está ya. Ok, Romanos 1 no es el de Romanos que no encuentro, es otro. Ok. Ok, no hay relación. Ok, vamos a Romanos 1:16. Empezamos en el 16 al 17 nada más. Dice así. Todo este libro, desde el versículo 1 hasta el versículo 17, es básicamente una introducción para el libro de Romanos, y ya después de ahí en el 18 en adelante empieza a hablar hacia los gentiles, ¿verdad? La manera como está compuesta, no sé si la han escuchado, pero de aquí en adelante, estos últimos dos versículos Pablo los menciona para terminar la introducción que está dando este libro de Romanos. Es muy importante, ¿ok? Porque la introducción es importante de un libro, ¿verdad? Así como nos enseñan en la escuela de literatura, ¿verdad? Una introducción es muy importante en un papel porque nos da una sinopsis, se puede decir, o un breve resumen, se puede decir, ¿verdad? En otras palabras, de lo que se va a hablar, ¿verdad? Nos va a decir puntos claves de lo que se va a hablar en todo lo que viene, en los párrafos que vienen, ¿verdad? Y así eso está compuesta, más o menos, esta carta, ¿verdad? Entonces, mayor del 1 al 17 es una introducción y partes de lo que Pablo quiere decir a la gente. Y estos dos últimos versículos son muy importantes. Les digo, ya del 18 en adelante habla hacia los gentiles, y luego de capítulo 2 en adelante habla hacia los judíos. Pero aquí en el 16, fíjense, vean esta parte, dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Y ahora, cuando se refiere aquí al evangelio, quisiera decirles, ¿verdad? No se refiere al evangelio de la vida de... no se refiere al evangelio de la vida de Jesús, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿verdad? Sino se refiere al evangelio, a las buenas nuevas, ¿verdad? Al evangelio, a lo que le fue revelado, al misterio o escondido, ¿verdad? El secreto, el gran secreto, ¿verdad? Dice, porque es poder de Dios para salvación, ¿verdad? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso es lo que vamos a ver hoy, ¿verdad? A todo aquel que cree. Es lo que quería. Y dice, al judío primeramente y también al griego, ¿ya ven? Entonces, como empieza a decir aquí, ¿qué? Al judío primeramente y al griego. Ya por eso en el 18 en adelante lidia con los gentiles, con los griegos, y del capítulo 2 en adelante hasta por no sé cuál capítulo, hasta el versículo, creo, hasta el capítulo 3, habla hacia los judíos. Aquí empieza a decirles, ¿verdad? El evangelio de Dios es de salvación para todo aquel que cree, al judío primeramente y al griego. Son sus dos audiencias a las cuales va a las cuales se va a dirigir en los textos que siguen, ¿verdad? Pero para eso está. Ahora el versículo 17, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta carta se le está dirigiendo a aquellos que no han creído todavía, ¿verdad? O sea, a los judíos y a los griegos. Acuérdense que hay tres no me gusta decir tipos de personas, ¿verdad? Y no me gusta decir tampoco categorías, no sé, porque Dios no pone en categorías, ¿verdad? Pero hay tres grupos de personas con estados diferentes. No me refiero a estados de un estado del lugar, sino estados espirituales, ¿verdad? Y uno de ellos, ¿verdad? Son los griegos, a los gentiles. Otros son los judíos y los otros son la iglesia de Dios, todos aquellos que creen, ya sea de judíos o griegos. Entonces, por eso dice aquí,
judío primeramente y el griego. Y ahora sí entramos. Pero empieza, dice que, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Para todo aquel que, ¿qué? Que cree. Vamos a repetir mucho esa palabra, ¿verdad? Ayer con lo que les compartí me gustó y quería expandir un poquito más en eso, en lo que les dije al último de la clase. Me gustaría compartir sobre eso, ¿verdad? Dice versículo 17, ¿por qué? Porque en el Evangelio, les digo, no se refiere a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se refiere al Evangelio, a las buenas nuevas, al misterio nuevo, al misterio oculto, bueno, al secreto oculto, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe y para fe. Dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Mas el justo por la fe vivirá. Y este texto se puede agarrar de varias maneras, ¿verdad? Porque podemos decir, pues el justo por la fe vivirá. Porque pongan la atención. Cuando una persona es justa, ¿ya creyó en el Señor Jesucristo? Sí, sí. Porque sí, por eso dice justo, ¿verdad? Pues le digo, este texto puede ser tomado de varias maneras. Uh, este texto está en el Viejo Testamento, en Habacuc 2:4. No lo vean, nada más apúntenlo si lo quieren entender, yo lo tengo aquí de referencia. Este texto que agarró Pablo para en la introducción de este gran libro y su clase, Pablo que hizo de Romanos, está en Habacuc 2:4. Es el libro que estaba buscando, ¿verdad? Pero dice, más el justo por la creencia, ¿verdad? Vivirá, ¿verdad? Entonces le digo, se puede tomar esa palabra fe de diversos, porque de maneras diferentes, porque dice, más el justo por la fe vivirá, refiriéndose a la fe de Jesucristo, de acuerdo a su fidelidad, nosotros creemos, ¿verdad? Y somos vivificados por creer en Él. Les digo, se puede tomar de diversas maneras, pero es creencia, más el justo por la creencia, por la fe vivirá. Se puede tomar de diversas maneras, pero sí se entiende lo que quiero dar a entender, ¿verdad? Ok. El punto es la creencia, porque en el versículo 16 dice, porque el Evangelio de Dios, dice, no me avergüenzo del Evangelio de Dios, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que hace una cosa, y ese es creer, ¿verdad? El que cree. Ok. Ahora sí, ya que establecimos bien esa parte, ¿verdad? Vamos a Hebreos rápido. Hebreos. Vamos en el capítulo. Y aquí está otra vez escrito este texto en el 10:38, si lo quieren ver. Vamos a empezar en el 11, no todo, pero ahorita les voy a decir. Vean primero el 10:38. Y aquí está otra vez escrito este texto, porque dice, mas el justo vivirá ¿por qué? Por fe. Ok. Dice, mas el justo vivirá por fe. Dice, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Verdad? Fe de la preservación del alma. Ok, y ahí empieza a hablar de la fe, de la creencia. Ahí empieza a hablar de la creencia. Ok, capítulo 11. Vamos a ver ahí. Y vamos a brincarnos hasta el versículo 6, porque ya habíamos visto toda esta parte en clases previas, si bien me acuerdo. Así que, bueno, pues leamos el versículo 1, simplemente. El 1 y el 1 solamente. Ok. Leímos Hebreos 10:38, ¿verdad? Y el 39. Porque ahí termina este capítulo 10 y le da la introducción. Está introduciendo la palabra fe. Mas el justo vivirá por fe, ¿verdad? Y en el capítulo 11 empieza a expandirse en eso que es la fe, ¿verdad? Y vamos a leer 11:1. Es pues la creencia, o sea, la fe. Vean atención. Esta es básicamente la definición de la palabra fe, ¿verdad? Hola, hasta la señora, me olvidó su nombre. Marta, Carmen.
¿verdad? Ok, hola, Dios le bendice. Para aquellos, ¿verdad?, que han escuchado la palabra fe, ¿verdad? Mucha gente dice fe, fe. Y aquí está una definición de esta palabra bíblicamente, ¿verdad? Hebreos 11:1. Dice, es pues la creencia, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora yo les voy a buscar una versión diferente en mi Biblia, así que Mariela se va a ver como que me voy a ir, pero no me voy a ir, ¿ok? De un momento. Si todavía me está escuchando, les voy a dar ese texto, ese versículo en otra versión, ¿ok? Estamos en Hebreos 11:1 y les voy a dar ese texto en la versión... come on, no lo tengo. Ok, les voy a hablar en la Biblia la Biblia de las Américas. Dice así, les voy a leer varias versiones de este texto. ¿Ok? Estamos leyendo Hebreos 11, capítulo 11, versículo 1. Primero en la Reina Valera otra vez más. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ok? Voy a leer ese mismo versículo en otras palabras. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no es la misma. Bueno, no es la misma, se escucha igual. Les voy a dar otra. Dios nos habla hoy. Dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Diferente, ¿verdad? Diferentes palabras, pero la integridad es la misma. El punto es igual. Se los voy a volver a leer porque me encantó esa. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. ¿Verdad? Lo que se espera. Les habíamos dicho, tenemos varias esperanzas en la vida, ¿verdad? A veces tenemos varias esperanzas y a veces sanidad, a veces liberación, a veces consolación, a veces fortaleza es una de ellas. Dice, o una respuesta a nuestra oración, ¿verdad? Dice, es estar convencidos de la realidad, de cosas que no vemos. ¿Ven? No está diciendo de lo que probablemente pueda ser real. No, no, no. Dice de la realidad de cosas que no vemos todavía, pero que son reales, ¿verdad? Vamos a leer, esa me gustó mucho. Se llama Dios habla hoy. Les voy a leer otra versión más. Les voy a leer la nueva Biblia viva. Se escucha igual, dice, la fe es la seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Bueno, una versión más diferente, que sea algo diferente, a ver. La versión traducción del lenguaje actual dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro o segura de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. ¿Cuál versión le gustó más? ¿La Reina Valera, la TLA o la de Dios nos habla hoy? La primera, segunda o tercera. Hágale con la segunda. La segunda, ok. La última. La última, cada quien tiene gusto diferente, ¿verdad? Para como uno le entienda. A mí la Entonces, primera. La primera, la de la Reina Valera. Hay muchas La versiones, mía ¿verdad? es estar convencidos de la realidad de las cosas. Le voy a volver a leer la última, que la TLA. Dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro, ¿ven? De que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. ¿Verdad? Esta está clarísima de ese versículo. Me gusta cómo está la tercera. Esta tercera lo explica bien, pero me gusta cómo la segunda se escucha. Pero usualmente prefiero la Reina Valera. Sí, pues
puse. Ok, bueno, ya vimos esa parte. Ok, voy a regresar con Mariela aquí. ¿Qué versión era la última, Aldo? La TLA. TLA. Yeah, ok. Y la segunda que leí es la Biblia de Dios nos habla hoy. Se las voy a... Ok. Sí, es Dios, Biblia, Dios habla hoy. Algo así, una de esas, esa. Biblia, Dios habla hoy. Ajá. Y la otra que leí fue una de la Biblia de las Américas, pero se escucha igual que la Reina Valera. Bueno, prosigamos. Ya que vimos qué significa esa palabra creencia, fe, ¿verdad? Vamos a ver versículo 6. Brinquémonos al versículo 6. Dice, pero sin fe es la misma palabra, creencia, esta certeza. Es decir, pero sin, vamos a leer ese texto, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, en lugar de fe, pónganle en lugar, o sustituyenle el texto versículo 1 que acabamos de leer en varias versiones. ¿Verdad? Ese texto, el versículo 1 que leímos en 3 diferentes versiones, bueno, en 4, pero les dije, una se escuchó muy igual a la Reina Valera. Básicamente está diciendo aquí, pero sin el versículo 1, o sea, sin lo que leímos ahorita, es imposible agradar a Dios. Dice, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, ¿verdad? Crea que le hay, ¿ven? No podemos recibir si estamos dudosos, ¿verdad? Si estamos, ¿será que hay? ¿Será que no hay? ¿Será que hay un Dios? ¿O será que me lo merezco? ¿Será que Dios en verdad me la quiere dar? ¿Será que en verdad Dios es tan bueno? No, ¿verdad? No es así. Dice, tiene que creer que le hay. O sea que cuando dice que le hay, se refiere a que hay un Dios. Y que hay un Dios que te puede dar cualquier cosa que estás buscando, ¿verdad? Lo voy a volver a leer versículo 6. Pero sin esa certeza, sin esa convicción, sin esa seguridad de que ves que hay algo, ¿verdad? Que crees que hay algo que existe, pero que no se ve, como decía el versículo 1. Pero sin esa fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es un galardonador de los que le buscan. ¿Ok? Voy a leer este texto porque para que vean esa palabra de galardonador en otra versión y voy a escoger la TLA porque se me hizo la más clara, pero vamos a ver. Ya tiene tiempo que no lea. Versículo 6 dice así, de la versión TLA, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Bueno, ¿verdad? Se escucha como si Dios se enojara. Dios no se enoja así, ¿verdad? Contigo. Pero vamos a ver. Porque si se enojara con nosotros, quería decir que en algún tiempo se puede enojar con Jesús. Y no lo creo. Dice, pero no es posible agradar a Dios, ¿verdad? Dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. ¿Ok? Leí esos dos textos en 3 versiones diferentes, a ver si se entendió, cuál se entendió. ¿Ok? Bueno, queda muy claro eso. Ahora vamos a entrar, vayan a Marcos 6. ¿Sí era Marcos 6? Sí, creo que sí. Marcos 5. 6 o 5, güey. 5. ¿Ya me acabamos la introducción? Sí, ya acabamos la introducción. Es una gran introducción, pero para una clase está pequeña. Nada más vamos a ver esta parte. No quiero tardarme tanto. Lo bueno, dijo que... Ok. Bueno. Se entendió muy claro esos dos textos de Hebreos 1, ¿verdad? Y Hebreos 11.1 y 11.6, ¿verdad? Para recibir algo, tienes que creer que Dios te lo va a dar. Tienes que estar convencido, ¿verdad? De que le hay y de que Él te lo va a recompensar, te lo va a dar. Una recompensa, ¿verdad? Un regalo. La palabra dice y recompensa, ¿verdad? Porque tú crees, ¿verdad? Pero Él te lo da, ¿verdad?
Él no quita lo que te da. Ok, Él no quita. Por ahí hay un texto donde dice que Dios no es un hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Él no es hombre para que se arrepienta. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, dice así, ¿verdad? Está en el Viejo Testamento por ahí. Está en el número 23. Salmo 23. No, números. Oh, números 23. Ok. Si lo quieren ver rápido, ¿verdad? Lo apúntenlo. Ajá, está en números 23. Bueno, vamos a ver. Lo tengo yo marcado, pero tendría que buscarlo. Pero gracias a Sandrita que nos los encontró. ¿Sí? ¿Números 23? Yep. Bueno, ¿dónde estamos? Número 19. Ok. Ah, ok, sí. Hay muchas, creo que también está en otros libros. Pero aquí dice, ¿verdad? El Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta. Dice, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ok, vamos a leerlo. Dios no es hombre para que mienta. Él no te va a mentir. Si te dice que Él quiere darte algo, Él no es mentiroso. Dios no es mentiroso. No es su naturaleza mentir. Su naturaleza no es mentir. Vamos a ver, ¿saben por qué? Porque la palabra dice que Dios es luz, ¿verdad? Por ahí en Primera de Juan dice Dios es luz, ¿verdad? Y por ahí dice en el contexto de que esa luz es verdad. Entonces, la luz es verdad. ¿Qué quiere decir que sea la mentira? Si la luz es verdad, ¿qué es la mentira? Obscuridad, tiniebla, ¿se entiende? Si la luz es verdad, eso es algo equivalente. Lo que es luz se refiere a verdad. Entonces la mentira, que es lo opuesto de verdad, ¿cuál es lo opuesto de luz? Obscuridad, tinieblas. Y dice ahí que Dios es luz y que en Él no hay tiniebla alguna. Entonces Él es verdad y en Él no hay mentira, ¿verdad? Dios no es hombre para que mienta, dice, ni hijo de hombre. Cuando se refiere a hijo de hombre es una expresión dada a entender de que Dios no proviene de un hombre, no proviene de esta creación humana, de este realme humano. Dice, para que se arrepienta, ¿verdad? Él no es hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Él tiene un conocimiento enorme para saber qué es lo que da, ¿verdad? Él dijo, dice, Él dijo y no hará. ¿Sí entienden estas palabras? Dice, Él dijo y no lo hará. Es una pregunta retórica, es una pregunta para hacerte pensar, porque dice, Él dijo y no hará, refiriéndose a, Él dijo, lo que Él dijo no lo va a hacer. Obviamente va a hacer lo que Él dice. Le voy a hacer una pregunta. Él dijo que iba a enviar a su hijo, ¿sí o no? En todas las profecías del Viejo Testamento dijo que iba a enviar al Salvador. ¿Lo hizo o no lo hizo? Sí, ¿verdad? Él dijo que iba a enviar la promesa. ¿Envió la promesa? ¿Envió el Espíritu hacia todos los demás? Sí, ¿verdad? Que yo me acuerdo, sí, ¿verdad? Y hay muchas cosas que dijo y que las hizo. Por eso dijo, Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Ejecutará no se refiere a matar, ¿verdad? Se refiere a llevarlo a cabo. Lo habló y no lo llevará a cabo. Fíjese, he aquí dice, he recibido orden de bendecir, ¿verdad? Este es el profeta Balaam. Dice así, he recibido orden de bendecir, ¿verdad? Aquí el contexto de esto es porque a este Balaam le habla un burro, porque quería ir a maldecir al pueblo de Israel, porque otro Balak, si bien me acuerdo, se lo quería, Balak quería que Balaam fuera a maldecir a Israel, y Dios le dijo que no, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí, el contexto es de eso. Y dice aquí, ¿verdad? He aquí, he recibido orden de Dios de bendecir. Él dio bendición. ¿Dios nos ha bendecido? Sí. Bueno, vamos a ver esa Sí. parte.
Vamos a ver qué nos dice Efesios 1. Vamos a ver rapidito Efesios. Híjole, aquí estoy saliendo un poquito del tema, pero vamos a terminar. Bueno, no ahorita con la clase. Me refiero a que sí vamos a tocar ese tema. Fíjense. Vamos a ver qué dice Efesios 1, 3. Porque está diciendo aquí, ¿verdad? Él dio bendición. Él dio y nos ha bendecido a nosotros. Vamos a ver qué dice Efesios 1, 3. Esta es una carta dirigida a todos nosotros. ¿Ok? Así que lo que vamos a leer aquí es para todos nosotros. Fíjense qué dice. Bendito sea el Padre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pablo está diciendo que Dios es bendito. Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque dice así, que nos bendijo. O sea, Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Somos bendecidos? Sí. Dios nos ha bendecido de todas maneras. De todas maneras. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Él nos ha bendecido en los lugares celestiales. En cualquier forma, Él quiere bendecir a nosotros. Vamos a ver un texto más en Corintios. Porque Dios es un Dios que recompensa, que da regalos. ¿Sí o no? Lo acabamos de leer. ¿Dónde leímos que Dios da regalos, recompensa o que es galardonador? ¿Dónde lo dice? ¿Se acuerdan? Lo acabamos de leer. ¿Dónde dijo que Él es un galardonador? ¿Se acuerdan? Por ahí me acuerdo que decía en Hebreos 11:6. Vamos a ver qué dice aquí en Primera de Corintios. Vamos a ver esa palabra de regalos. Vamos a ver en Primera de Corintios 12. Versículo 9. ¿Ok? Primera de Corintios 12, 9. Ahora, aquí, a lo mejor, probablemente esta parte a lo mejor no la han escuchado, pero vaya, a ver, a lo mejor sí. Versículo 9, ok, estamos en 1 de Corintios 12, 9. Ok. Ok, y dice así. Aquí está hablando de 9 manifestaciones que nos ha dado, ¿verdad? Y unas dice, y fíjese, dice así. En el 9 dice, a otro dice fe por el mismo espíritu, y dice, a otro ¿qué? Dones de sanidades por el mismo espíritu. Quiero decirles, esa palabra dones, esa palabra, léanlo otra vez. A otro dice, fe por el mismo espíritu, esa parte se refiere a las manifestaciones, dice, y a otro dones de sanidades. Estamos leyendo la última parte del versículo 9. Dones de sanidades por el mismo espíritu. Esa palabra dones en el inglés es gifts, que en español tendría que decir regalos. Regalos de sanidades. Ahora ustedes van a decir, ¿por qué dice regalos, dones de sanidades por el mismo espíritu? Les voy a decir por qué. Básicamente porque una sanidad es un regalo. ¿O no creen que es un regalo? Entonces, Dios, ¿verdad? Es un premiador. Él es un galardonador, como lo vimos en Hebreos 11:6. Él es un premiador. Él te recompensa cuando tú lo buscas. De acuerdo a lo que vimos ahorita en Hebreos. Si tú lo buscas, Él te va a recompensar. Y vimos ahí en números de que Él no se arrepiente. De que Él no se arrepiente. Él no miente y no se arrepiente. O sea que lo que Él te va a dar no te lo va a quitar. ¿Verdad? Ok. Ok. Y aquí dice que da dones de sanidades. Por ese mismo espíritu que tenemos al operarlo, ¿verdad? Entonces, cada sanidad es un regalo y hay varios diferentes tipos de sanidades. ¿O hay solamente una? No, hay muchas. Hay gente que necesita sanidad en el sistema respiratorio, hay gente que necesita sanidad en los ojos, gente que necesita sanidad en el páncreas, hay gente que necesita sanidad en el cerebro o no sé, en la garganta, donde sea.
¿verdad? Hay varias diferentes sanidades que una persona necesita. Y todas esas sanidades son dones, son regalos, regalos de sanidades. Por lo cual Dios regala y quiere dar sanidad a la gente. ¿Lo ven? Esta palabra no es agregada, esta es verdad. Son dones de sanidades. La palabra dones viene de la palabra galardón, ¿verdad? Que vimos ahí en Hebreos 11:6. Que cuando dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo el que se le acerca tiene que creer que le hay y que eres un galardonador de que los que le buscan, ¿verdad? Es la misma palabra. Sí entendieron esa parte, ¿verdad? ¿Cómo está unida? Dios es un recompensador, un premiador. Las sanidades que Dios da e imparte, ¿verdad? Por medio del Espíritu, ¿va? Cuando alguien ministra, es una sanidad, es un regalo, son regalos de sanidad, ¿ok? Bueno, y regresando a números, eso fue agregado, esta parte fue agregada, pero gracias porque expandió mucho, ¿verdad? Y dice números 23, termino de leerlo, dice, Él dio bendición y no podré revocarla. Revocar, ¿saben qué es revocar, verdad? Cuando alguien te revoca una ID, una Quitar. licencia, es que te la quita y ya no tiene permiso. Revocar es de que te la quitan. Pues fíjense, aquí el mismo profeta al dar la bendición, fíjense, todavía no la estaba dando, creo. O esta era parte de no la estaba dando la bendición, pero aún así, lo que Dios ya les había dado, no la podía revocar. Lo que Dios quería que ellos recibieran, el pueblo de Israel, este profeta Balaam no la podía revocar. Nadie te puede quitar la sanidad, nadie te puede quitar la bendición que Dios te ha dado. ¿Se entiende? Nadie te la puede quitar. Nadie te puede quitar una sanidad. Solamente una persona limita a Dios. Y ese no es el enemigo. Bueno, en aspectos diferentes lo quiere limitar. Pero en nuestras vidas somos nosotros que limitamos a Dios. Somos nosotros que limitamos al Dios en obrar en nosotros si no creemos esas cosas para recibirlas. ¿Ok? Vamos a ver esta parte. Les voy a volver a leer este texto. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, dice, ¿y no lo hará? Obvio que lo va a hacer. Habló, dice, ¿y no lo ejecutará? Sí, lo va a hacer. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición. Vimos en Efesios que somos muy bendecidos. Dice, y no podrá revocar, no podrá quitarnos esas bendiciones. Y toda bendición es un regalo, como lo es una sanidad. ¿Ok? Por aquí en Salmos, si bien me acuerdo, en Salmos, ahora ahora sí vamos, ya que vimos esa parte, ahora sí, regresemos a Marcos. ¿Dónde estábamos? Dijiste Marcos 5, papi. 5. ¿Qué dije? ¿6? Sí, no, sí. Perdón. 5, sí, 5. ¿Tú siempre en los salmos, Andrew? Sí, ahorita en lo que estaba buscando ya lo encontré. Pongan el dedito ahí en Marcos, ahorita vamos a regresar. Ya encontré el texto que quería agregar. Está en Salmos 78, 41. Y ahorita ya vamos allá a Marcos, ¿ok? Perdón, es que quería ir a Marcos ya, Marcos 5, pero estamos agregando un poquito eso. Y esta parte la quiero agregar antes de que toquemos Marcos 6. Antes de ir a Marcos, vamos a ver Salmo 78, 41. Salmo 78, 41. Ujú, sí. Ajá. Y dice así. Lo que dice. Salmo 78, 41. Vamos a ver desde el 40. El contexto, o sea, de lo que está hablando en toda esta parte, es de cómo el contexto de todo esto es. Hola, mami.
Si vieran a mi hijo, trae la playera del Pumas orgullosamente. O sea, ok, sigamos. El La contexto Chiva. de todo esto es... pero ahorita, mami. El contexto de todo esto, ¿verdad? Es el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero vamos a ver, dice, en el versículo 40, dice, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Dice así, Salmo 78, 40. Y ustedes van a decir, pues, ¿en qué desierto? Le voy a decir, dice, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Se refiere a cuando los israelitas estuvieron perdidos con Moisés en el desierto. Allá Moisés estuvo perdido con el pueblo de Israel. Después de salir de Egipto estuvieron en el desierto, ¿verdad? Y eso se refiere. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él, contra Dios en el desierto? Lo enojaron en el yermo. Ahora, versículo 41. Y volvían y tentaban a Dios. Y provocaban al Santo de Israel. ¿Saben qué se refiere esa palabra? No. Tentaban a Dios, se refiere que estaban limitando a Dios. Ya. No es no es de que estaban tentando a Dios. Nadie puede tentar a Dios. Nadie puede tentar a Dios. ¿A qué se refiere con eso? La palabra en el hebreo se refiere a que ellos lo estaban limitando, ¿verdad? Por eso dice, y volvían y limitaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. Ellos mismos lo estaban limitando a Dios, ¿ven? La única persona que puede, ¿verdad? Interrumpir esas bendiciones es uno, ¿verdad? Con nuestras acciones. Con nuestra creencia, al no creer, si no creemos, ¿verdad? Con nuestras acciones no estando así en el sentido de parte sí, pero parte no, ¿verdad? Entonces es más tu creencia, la que ¿verdad? limita y la que hace. Ahí, eso les digo, ¿verdad? Por eso empezamos con esto donde dice que el Evangelio de Dios es poder para todo aquel que cree. Y así dice Romanos, ¿verdad? La gente aquí, ¿verdad? No creían. La gente, cuando estuvieron en el desierto, estuvieron perdidos porque no creían ellos en Moisés. Ellos no creían que Dios los iba a sacar del desierto por mano de Moisés. Ellos estuvieron todo el tiempo no creyendo que iban a llegar a la tierra prometida que Dios le había prometido. La tierra era suya, pero no la quisieron recibir. Estamos leyendo lo que es la palabra creencia, porque dice que ¿qué? Es la creencia, la certeza de lo que ve, la convicción de lo que no se ve. ¿Se acuerdan de ese texto que leímos? Se lo voy a volver a leer, fíjense. Dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, ¿verdad? Este pueblo de Israel estuvieron esperando 40 años en el desierto y nunca recibieron esto que Dios les había ya dado. Dice así, es estar convencidos de la realidad de las cosas que no vemos. Ellos no veían la tierra prometida todavía, pero y aún así no lo creían. No creían de que ellos iban a salir, no creían que Dios los iba a sacar de ahí, no creían de que Moisés los iba a guiar a la tierra prometida. Al contrario, ellos estaban pensando de que se iban a morir en el desierto. Sí. Ellos les echaron en cara a Moisés, para esto nos trajiste al desierto para morir. Y les decían, estábamos bien allá con los egipcios comiendo carne, ¿verdad? ¿Estaban limitando a quién? A Dios. Ellos mismos lo estaban haciendo. No es la creencia de otras personas. Su misma creencia los guiaba a tener acciones diferentes, ¿ven? Por eso les dije que las acciones, sus actos tienen parte que ver en el sentido de tu creencia. ¿Tú cómo crees? ¿Verdad? Uno limita a Dios, por eso dice aquí, y volvían y tentaban a Dios, y esa palabra no es de tentar, es de limitar. Ellos mismos estaban la tierra prometida ya era suya. Ellos tenían solamente que creer en que Dios los iba a librar, tenían que creer a Dios, de que Moisés los iba a librar, y ellos hubieran recibido la tierra, pero no la recibieron. Estuvieron 40 años perdidos en el desierto, hasta que todos ellos murieron,
Y hasta que su generación, sus hijos crecieron, y sus hijos de ellos, los que estuvieron en el desierto, los que salieron de Egipto, sus hijos que tuvieron en el mismo desierto, perdidos, ellos creyeron. Y ellos fueron los que obtuvieron la tierra prometida. Todos los que salieron de Egipto, todos ellos murieron y porque no creyeron. No creyeron de que Dios los iba a sacar, llevar esa tierra. Sí. Pero sus hijos sí, fíjense, sus mismos hijos que probablemente tuvieron al salir de Egipto, probablemente eran unos bebecitos cuando salieron de Egipto, probablemente nacieron en el desierto al estar ahí encerrados o perdidos. Esos hijos, el cual fue Josué y Caleb. Josué y Caleb eran los únicos dos que salieron de Egipto, ¿verdad? Junto con los demás, y ellos son los únicos que vieron la tierra prometida. Pero ellos mismos estaban limitando a Dios. La voy a volver a leer este texto de Hebreos. Tener la fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Uno quiere recibir sanación, uno quiere recibir liberación, uno quiere recibir una oración contestada, ¿verdad? Dice, es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Todavía no las vemos, pero son nuestras. Dios ya nos las ha dado, tenemos que hacerlas nuestras, ¿verdad? Ahora sí vamos a entrar en Marcos 6 y ya ahí vamos a cerrar. ¿Podría comentar algo? Otra vez, híjole, Marcos 5, perdón. Marcos 5. Y con esta pequeña introducción, ahora sí vamos a... no es cierto. Bueno, vamos aquí. Marcos 5, vamos a empezar desde el versículo... Se me está acabando la batería, Aldo, ¿eh? Sí, ya vamos a acabar. A mí también. Marcos 5, 25. ¿Ok? Sí. Ok, dice así. Pero una mujer que este es el que les compartí ayer. Y le quisiera entrar en esto. Dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, ¿verdad? Flujo de sangre, o sea que le salía sangre, ¿verdad? Por ahí, por la parte, ¿verdad? Sí. Y había sufrido mucho de muchos médicos, ¿verdad? Imagínense en esos tiempos, ¿qué tanto experimento le han de haber hecho? Bastantes. Si hoy en día, ¿verdad? Hoy en día, y hace unos 40 o 60 años, en los tiempos de la Guerra Mundial I, hicieron tanto experimento con la gente israelita, los nazis, hicieron muchos experimentos malvados contra la gente. Imagínense en esos tiempos que no sabían tanto. Pobre mujer, los médicos han de haber estudiado, la han de haber agarrado como su rata de laboratorio, a lo mejor para experimentar en ella cosas, ¿verdad? Dice, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía. Y peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de entre la multitud y tocó su manto. Tocó su manto. Hace unos años atrás, como 3 años, enseñé una clase sobre esta, creo no está grabada, no sé si ya la tienen por ahí, pero hay mucha grandeza detrás de esta palabra. Hay mucho orientalismo, hay muchas cosas escondidas acá. No lo puedo tocar ahorita porque es mucho y me va a tardar otra hora más o no sé cuándo, pero en otra clase se los puedo explicar. Hay mucho orientalismo en estos 7 o 8 versículos. Cuando me refiero a orientalismo, me refiero a como en México, que tienen sus formas cuando dicen de tal palo a tal astilla, o cositas así, ¿verdad? Cuando dicen, ¿verdad? Cositas así, ¿verdad? O cuando, acciones, cosas que la gente mexicana hace, ¿verdad? Que en otros países hacen. O en El Salvador tienen sus propias costumbres. Pues allá en Israel, ¿verdad? En el Medio Oriente también tienen costumbres y dichos así, que nosotros no podemos entender, porque no somos de ahí. Pero estos 7 o 8 versículos tienen muchas cosas así que solamente una persona de allá entendería. Pero dice, esa mujer vino detrás entre la multitud y tocó su manto. Sí. Acuérdense, si dice multitud es porque a Jesús lo estaban tenía un grupo de gente alrededor de él, ¿verdad? Muchísima gente lo estaba siguiendo a Jesús. Y tocó su manto. Versículo 28, porque decía, si tocare tan solo
tan solamente su manto seré que salva. Sana. Seré salvo. No, se quiere decir salva. Salva es En el inglés se refiere a que quiere decirse, iba a ser sanada completamente. O sea, no solamente en el cuerpo, sino en la mente, en todo. Todo. ¿Verdad? Lo que abarca su cuerpo, lo que abarca su alma, todo mentalmente, todo. ¿Verdad? Dolor, tristezas, amarguras, todo lo que puede estar en la mente, presiones, de todo eso se refiere. No solamente de la enfermedad, todo. Versículo 29. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. ¿Ven? Enseguida. ¿Verdad? Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. ¿Ven? Sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Cuando se refiere a azote, se refiere a esa carga que tenía, esa enfermedad. Versículo 30. Luego, Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, ¿verdad? Jesús aquí él supo de que alguien lo había tocado, ¿verdad? Dice, yéndose a la multitud, o sea, les voy a poner así el cuadro. Bueno, no un cuadro es, ¿verdad? Jesús va caminando, híjole, tengo la batería baja. Nelly está ocupada. Deme un momento. Tengo batería baja en mi computadora. Ve a conectarla, hijo. Que aquí estamos, aquí te esperamos. A mí me hubiese gustado tener un acento así. Ajá. Jarochona. Hablan bueno. ¿Pero qué es mamá jarocha? No, mamá es acá mexicana. Pero... Ya estamos acá. Estamos de regreso. No, es del Salvador. Es Sandrita del Salvador. Ajá, Sandrita. Escuchando. Ella es la que... Habla muy bonito. Que habla muy bonito. Dice Tere que le gustaría tener un acento así. Que se vaya a Salvador, Tere. Bueno. No, solamente, ¿sabe qué puede hacer? Solamente hable con ella una semana entera y se le va a pegar. Se te pega, hija. Sí, Sí, habla una semana con Sandrita, ¿verdad? Haga amigas en el sentido, comuníquense y van a ver. Se le va a pegar. Cuando guste platicamos, con mucho gusto les enseño mi dialecto. Bueno, sí, Sandrita, muy bien, gracias. Ok, vamos a pasar. Perdón, Mariela, también mi teléfono se está bajando la batería de mi teléfono. Ok. Mariela, que vaya a cargar el de ella también. Sí. ¿Cómo? ¿Mariela? Que Mariela vaya a cargar el teléfono de ella también. Sí, yo también. Aquí está. Bueno, sí, Mariela, porque también tenía su batería baja. Bueno, sigamos, ¿verdad? Y dice, nos quedamos en el versículo 29, ¿verdad? 30. Le damos el 29. Y enseguida, cuando lo tocó su manto, dice, enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquella enfermedad, ¿verdad? Aquel azote o aquella cosa que le agobiaba. 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, ¿verdad? O sea, él reconoció de que algo había salido de él, un poder, ¿verdad? Sí, sintió. Dice, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sí, alguien me tocó. Ajá. Ahora esto es muy interesante y siempre se menciona, pero ¿ustedes sienten cuando le tocan una persona les toca la ropa a veces? A veces sí, ¿verdad? Porque nos jalan. A veces no. A veces sí, porque nos jalan, pero... pero a veces hasta sentimos una mirada. Cuando alguien nos está viendo, sí sientes así como la vibra. O sea, mi imagen está... ¿Sí me ven bien o...? Porque aquí en mi computadora mi imagen está como congelada. ¿Sí me ven bien? Sí. No te vemos. Congelado, pero sí. Oh, ya ves, sí salió congelado, espérame. Ahí está, ya. No sé qué pasó. Ya está. Bueno, sigamos, ¿verdad? Pero pero aquí se está hablando, uno como hijo, ¿verdad? Uno cuando empieza a orar cuando empieza uno a orar por la gente y que le empieza a sanar, ¿verdad? La gente empieza a ser sanada, ¿verdad?
uno va a pasar por estas cosas, uno va a poder saber, puede que pase por algo así semejante, ¿verdad? Pero dice así, ¿verdad? Que le salió poder. Y dice, y él volviéndose a la multitud, preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? 31. Sí. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Es decir, que tenía mucha... ¿Han visto ustedes allá en México, ¿verdad? Cuando van al tianguis o cuando van allá a Chiconcuago, cuando van allá al grito, ¿verdad? Sí, Todos están apretados, ¿verdad? sí. Sí, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando iba allá en Texcoco al grito, híjole, una vez, fíjense, fui con lentes y regresé sin lentes. No me di cuenta. Mi mamá se va a acordar. No sé, ¿sí te acuerdas, Ma? Creo. Fuimos al grito y llegué, fui con Sí, lentes y tanta multitud que ya... No me di cuenta hasta que llegué a la casa ya no tenía lentes. Porque tan apretado que estábamos. Y no me di cuenta. Pues algo así. Jesús estaba tan apretado y él y obviamente hace la pregunta, pues ¿quién me tocó? Y los discípulos le dicen, pues no estás viendo, le está diciendo, pues no estás viendo que tienes un buen de gente alrededor y estás preguntando quién te tocó, ¿verdad? Está diciendo básicamente así. Y sigamos leyendo. 32. Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Él estaba viendo, él sabía de que la persona que lo había tocado necesitaba algo. Dios le comunicó esto a él, ¿verdad? Él sabía y él buscaba, obviamente estaba haciendo aquí, estaba preguntándole a Dios, ¿verdad? ¿Quién ha de haber sido la que me tocó? ¿Quién es, verdad? Él supo lo que había pasado, él supo que la persona que le había tocado recibió algo, ¿verdad? Dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, ven, ella sabía de que en su cuerpo había visto había visto una sanidad. Ella reconoció de que en su cuerpo había sido dado este regalo de Dios. ¿Una sanidad es un regalo? Sí. Lo vimos ahorita en Corintios. Una sanidad toda sanidad es un regalo. Sí. Pero no todo regalo es sanidad, porque hay muchos regalos que Dios puede dar, ¿verdad? O sea que toda sanidad es un regalo. ¿Ok? Entonces la mujer temiendo y temblando. Hay mucho orientalismo porque dice aquí temiendo y temblando, después les puedo decir, ¿verdad? Sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. 34. Y él le dijo, hija, fíjense, ¿qué le dijo? Hija, ¿tú qué? Tu fe te ha hecho salva. Tu fe te ha hecho salva. ¿Y qué se refiere con esa fe? La que leímos allá en Romanos 1:16, donde decía que el evangelio de Dios es poder para todo aquel que cree, ¿verdad? Mas el justo por la fe vivirá. Lo que leímos en Hebreos 11:1 es pues la fe, la convicción, la certeza del verdad. ¿Se acuerdan de ese texto? Dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Esta mujer tenía esa plena seguridad de que al tocar su manto iba a recibir esa sanidad. Sí, porque es algo que tenemos que tener, es algo que tenemos que ponernos de acuerdo entre tú y tú. Tener en la mente y seguridad. Tienes que tener la mente en la seguridad, tienes que ponerte tú alineado con lo que dice Dios y no alineado con lo que te diga una persona o con lo que te diga un maestro o un doctor o un psicólogo. Si te dice el psicólogo, no, pues estás muy grave de depresión. Sabes que el Dios es más grande que el psicólogo, ¿verdad? ¿Me entienden, verdad? Sí, te entiendo. Lo que dice Dios es mayor, ¿verdad? Por eso dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Esta mujer tuvo esto, porque Jesús le dijo, tu fe te ha hecho salva. Tu fe, no le dijo la fe de Jesús. ¿Ven? Hay casos, ¿verdad? Donde hay casos donde hay casos donde uno está, puede que esté debilitado y la creencia de los demás le ayudan a la persona. Pero en este caso, ¿verdad?
¿verdad? En este caso, ella creyó totalmente. Su fe la ha hecho salva, ¿verdad? Tu fe te ha hecho salva, ¿verdad? Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Ven? Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Ok? Pero ¿cómo le reveló Jesús? Hija, tu fe, la fe de ella, de esta mujer, tu fe. ¿A qué se refiere con esa fe? Lo que decía aquí en este texto, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Antes de que esta mujer tocara el manto de Jesús, su fuente de su parte estaba ya seca. No estaba todavía seca antes de que lo tocara, ¿verdad? Antes de que lo tocara, pero dice que al momento que lo tocó, se secó en su cuerpo. Ella secó. ¿Por qué se hizo ella convicción? Ella misma se hizo esa convicción, ¿verdad? Ella misma se creyó eso, que al tocar su manto iba a ser sana. Nosotros podemos hacer lo mismo. Tener esa convicción, esa seguridad, no dudar, ¿verdad? De que, pues, a ver, ¿será? ¿Será que si toco esto seré sano? Pues vamos, no. Es una decisión de aquí, de hacerte tú misma entre tú misma. En uno mismo con uno mismo, ¿verdad? Porque el único que se limita es uno. Como la gente de Israel, ellos mismos estaban limitando a Dios. No dejaban que Dios los pudiera bendecir más de lo que Él quiere porque ellos mismos estaban limitando. Sí. Entonces, con eso dicho, ¿verdad? Todo está Mariela ahí, ¿verdad? Sí, es que me regresé, es que estaba leyendo el texto de la Biblia. Bueno, ¿verdad? Dice, tu fe te ha hecho salva. ¿Ok? ¿Cómo es de que hizo esto? Vamos a leer el versículo 28. De ahí mismo, dice, porque decía, en otro evangelio dice, porque decía en su corazón, ¿verdad? Sí, no sé en cuál está, pero dice, porque decía ella, si tocare tan solo su manto, seré salva. Ella creyó esto, ¿verdad? Y al tocarlo, esa sanidad que ella estaba esperando por tantos años, 12 años para ser específicos, ¿verdad? ¿Nosotros tenemos que esperar 12 años para ser sanos? No. Nosotros tenemos que esperar años igual, días, meses. No. Es cuando uno se decida, ¿verdad? No poner uno más límites. Cuando uno se decida de estar convencido, ¿verdad? Totalmente de que eso que Dios quiere dar está ahí para que nosotros lo recibamos como la mujer lo hizo, ¿verdad? Entonces, con eso quería terminar. Me tardé 1 hora, según iba a ser. Y quería bendecir con esa parte. A ver si me entendieron, ¿verdad? Sí. Entonces, si hay preguntas, No. Todo bien. pues con eso terminamos este día. No le puse título, pero le podrían llamar como quieran. Ok. Ángeles apenas despertó, creo, Ángel. Es cierto. Es que se te ve el ojo así como cerrado. No es cierto. Yo le puse creer correctamente. Ok, pues así le pongan los demás si quieren. Creer correctamente. O creer, vea como sea, creer correctamente, o creer, o no limitar a Dios, o creer como la mujer del flujo, o no sé. O la fe. O la certeza, como gusten. Bueno, entonces, si no tienen preguntas, ¿seguro que no tienen Sí, preguntas? yo tengo una pregunta, hijo. Ajá. Sí. Yo pienso, o sea, sobre lo que acabas de decir de la sanidad en automático que tuvo la persona esta. Muchas veces yo creo que nosotros queremos que ese automático nos pase a nosotros. Rápido. Ajá. Muchas veces queremos que así como a ella se le fue dado, o sea, lo queremos nosotros. Uh-huh.
Bueno, yo tengo una pregunta, a lo mejor no es correcta. ¿Será porque, o bueno, primero es por su fe inquebrantable que ella tenía, ¿verdad? Porque lo acabas de decir. Ujú. Pero ¿qué es lo que nos sucede a nosotros cuando no lo recibimos en automático? Bueno, pensando que realmente no lo subimos en automático nosotros, porque no es nuestro tiempo, sino el tiempo de Dios, ¿verdad? A veces, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? O sea, ¿qué es lo que pasó ahí? O sea, ¿qué es? ¿O mi fe no es tan grande como la de esa persona? ¿O porque ahí fue el contacto fue directo en carne y hueso con Cristo Jesús? No, Pero ahora nosotros lo tenemos adentro, o sea, que es más grande. es Tú gela. dices, bueno, ¿por qué pasa con lo que yo pido? O sé que se me escucha, pero Sí. también entiendo que se vienen muchas contradicciones también en mi cabeza, ¿verdad? Porque puede decir, bueno, si a ella se le fue dado, o sea, porque yo no soy escuchada, pero yo sé que soy escuchada. ¿Será que no es en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios? No, Dios trabaja uno mismo como uno cree, ¿verdad? O sea, todo es en creencia con fe. Ajá, y a veces, ¿verdad? A veces, como les digo, ¿verdad? Cuando uno ora y cuando uno está haciendo, uno deja que Dios trabaja. Sí, ok, Chris, me dijo Chris que, ¿verdad? Entonces, a veces Dios necesita alguien para trabajar, No. de acuerdo a tu creencia, ¿verdad? Le voy a decir una cosa, si uno cree que una persona, póngale, hay veces donde hay mucha gente, ¿verdad? Donde te presentan a gente que tiene conocimiento de la palabra, uno mismo en su corazón dice, este sí va a poder sanarme, porque tiene años en la palabra. Uno mismo ya se está haciendo esa convicción en la mente, ¿me entiende? Oh, Es un ejemplo. okay. Entonces, Dios trabaja como unos límites. Dios podría sanar a cualquier persona con cualquier cosa, ¿verdad? Sí, Pero sí, obviamente, sí, ¿verdad? Dios trabaja cuando uno ora y cuando uno está haciendo, orando, ¿verdad? Por las cosas, Dios está trabajando, ¿verdad? Y a veces en las oraciones, a veces tenemos que esperar para que Dios trabaje, ¿Será ¿verdad? que Que Dios bueno, trabaje. sí influye ahí mucho que se dice que los minutos y los años para Dios son algo así, ¿no? Y para nosotros el tiempo de Dios a nosotros son años. No Influye tanto ahí así, porque le digo, Dios no le gusta, creo que Dios no le gustaría que una persona estuviera cargando con una enfermedad por años y que esté siendo esperada una persona por años, ¿verdad? No es tanto así, ¿verdad? Esa parte de los años donde mencionaste ahorita es mencionada en Pedro, pues, y eso se refiere a que cuando Dios crea la primera tierra y la segunda tierra, ¿verdad? Pero eso no se basa en sanación, nada más está basado en los tiempos en general, ok. de la creación de la tierra. Tiempo y espacio, No es ok. no es para generalizarlo en lo, Ok. a lo que me refiero es de que les digo, a veces cuando oramos y pedimos algo que necesitamos, póngale que estamos pidiendo por una casa o algo así, eso, pero voy a hacer un punto, ¿verdad? Como dices, uno quiere las cosas ya, ¿verdad? Pero a veces tenemos que esperar a que Dios trabaje con los medios que Él tiene que trabajar, ¿verdad? Pero hay a veces que las cosas pueden ser dadas ya y uno lo está limitando por no creer. Entonces, Entonces, por falta de creencia y de fe. es cuestión, ¿verdad? Y uno le puede preguntar a Dios, ¿qué es lo que me falta? Yo no sabré, yo no sabré, al menos que yo le pregunte a Dios, ¿verdad? Yo no sabré qué es lo que pasa con uno. Uno podría preguntarle a Dios, Dios, ¿qué es lo que pasa? ¿No estoy creyendo? Dios te va a ayudar, Dios le va a responder. No, sí, yo le he preguntado algo, ¿será que sí me escuchas? Pero yo digo, sí me escuchas, sí me Sí escuchas. escucha. Dios escucha Sí, cualquier cosa. sí, Quiero pero, o decirles que sea, Él escucha, no es de voz, Él no es de voz. No, Él conoce tu vida. pero es más ¿Explico? seguro, bueno, no es seguro, ¿verdad? O sea, cuando tú oras en lenguas es contacto directo.
Sí, pero a lo que me refiero es no es de que uno si grita más, ¿verdad? Dios lo va a escuchar más. No. Uno puede decir, pensarlo y Dios te escucha. Sí. Dios no es humano así de que tiene oído a una voz, con un sistema auditorio de, no te va a decir, grítalo más fuerte que no te escuchaba. Pero a lo que voy es de que Él conoce y Él sabe todo lo que tú dices y piensas y anhelas, ¿verdad? Entonces, de que escucha y de que sabe. ¿Verdad? Que cuando te lo va a dar también Él malos sabe. pensamientos, Él los conoce, Él sabe, ¿verdad? Por eso el salmista le decía, si hay en mí pensamiento o cosas chuecas, ayúdame, corrígeme, porque Él sabe, ¿verdad? Ahora lo que voy, ¿verdad? Es, Dios escucha, sí, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que escuchar también a Él, ¿verdad? Y si hay algo que falta, preguntémosle a Él y Él nos va a responder. Pero tenemos que creer de que Él nos va a responder. Es increíble. No, pues sí. Si uno no cree que Dios te está escuchando. Le preguntaba eso, ¿por qué no había...? ¿Me explico? No, sí. Y uno Pero lo cree que pasa Dios que si uno no cree, nada más así mi punto era ese de que bueno, ella sí lo recibió en automático y a lo mejor uno espera esa misma respuesta, ¿verdad? ajá, dices, a lo que voy, ¿verdad? Por eso lo que quiero, eso no lo estoy diciendo por ti, porque estoy diciéndolo por todos, ¿verdad? En el sentido por general. Sí. de que ¿qué estaba diciendo? Es como cuando hablamos también. Cuando yo espero respuesta de Dios. Es chistoso, a veces sí tengo la culpa yo porque lo limito. Digo, si me vas a hablar, háblame de esta manera. A veces le digo, pero he aprendido a través del tiempo que le digo a él, nada más házmelo claro, que yo sepa, que yo esté segura que viene de ti. Y me lo hace saber seguro, para que estés siempre 100% segura. Pero le tenemos que pedir porque muchas veces uno puede creer que es él y realmente no. Les digo, Bueno, Dios, Dios habla, ¿verdad? Y uno tiene que creer que Dios te va a hablar. Por eso le digo, tienes que creer. Cuando tú acercas ¿verdad? Entonces, si uno no recibe algo, ¿verdad? La creencia. Tampoco se puede uno condenar, ¿verdad? No se condene, ¿verdad? Pregunte, oye Dios, ¿qué me falta? ¿Qué es lo que necesito? Puede que haya algo que necesitas lidiar primero Dios con eso. Uno no sabe. Puede que uno tenga una enfermedad a causa de una amargura y tú estás pidiendo y tomando medicina para la enfermedad. ¿Me explico? Puede que la raíz sea diferente y uno no la va a saber. No. Puede que uno no lo sepa, pero Dios lo sabe. Sí. ¿Me explico? Entonces, uno piensa a lo mejor que, póngale, si uno piensa que está, tiene la presión alta y se siente así y ya empieza a tomar la medicina, ¿verdad? Y puede que uno no sea eso, puede que ese sea un efecto de una raíz de algo diferente, de estrés o de estar pensando en... me estoy haciendo el punto claro, ¿verdad? Sí. A veces la raíz de los problemas es otra, ¿verdad? Y por eso a veces no se recibe algo instantáneo, porque Dios quiere que llegue, que esa raíz sea removida primero, ¿verdad? Entonces, por eso es bueno preguntar a Dios, Dios, ¿hay algo que seré que no estoy creyendo, ¿verdad? O ¿qué es lo que necesito? Es mi creencia, ya, ayúdame a creer, o qué necesito, qué es lo que pasa, ¿verdad? Y Dios te va a responder. Te va a responder, ¿verdad? Pero les digo, hay cosas que sí se tienen que esperar porque tenemos que dejar que Dios trabaje para que se hagan las cosas. Pero hay cosas que son instantáneas, que pueden ser instantáneas porque ya están ahí. Y a veces... ¿Puedo compartir algo, Aldo? ¿Aldo? Sí. ¿Puedo compartir algo? ¿Sí se entendió? ¿Sí se respondió? ¿Sí entendiste? Sí, te entendí, hijo, gracias. Ok. Le digo, con esta mujer, Dios no quería que estuviera 12 años así, pero ¿qué es lo que dice la palabra? Que estaba acudiendo ¿con quién? Con fe. Bueno, sí, pero antes de eso estuvo con los 12 años ¿con quién? Con médicos. Con doctores. Ajá, médicos. Y ninguno de ellos le pudo hacer. No, hasta que llegó a escuchar ¿de quién? De Jesús. O sea, yo entiendo, soy Tere.
Sí. Yo entendí que lo que va a mover en ti todo va a ser tu fe. La creencia. La fe y la creencia que tú le des a Él, Ujú, que tú le pongas a Él para que Él pueda obrar en ti. ujú, sí. Bueno, a mí me ha pasado, ahorita con mi mamá, muchas veces la he visto así de, ay, hija, es que ¿por qué hay? Y yo se lo he dicho a mi mamá, a ver, mamá, ¿estás firme con Dios y la fe que le tienes a Él, sí o no? Y ella, no, pues que sí, entonces no le estás creyendo porque estás dudando de Él. Entonces yo siempre, bueno, yo no estoy siempre en las clases ni nada, ¿verdad? Pero sí lo he escuchado y lo poco que lo que me han enseñado es que tu fe va a mover entre tú y Dios todo, Sí. todo lo va a mover tu fe. Si Ujú, tú dices, ay, voy a hacer esto, pero, ay, Diosito, ¿sí me vas a ayudar? Entonces ahí tú ya estás dudando, ya no ujú, le estás creyendo, ni tú te estás creyendo, ni le estás creyendo a él. Entonces, mientras tú tengas duda, pues no van a pasar las cosas. Pero si tú lo haces con la creencia que tú tienes, la fe y lo que tú crees en él, las cosas van a pasar muchas cosas y yo lo he visto también en mi hija. Mi hija tiene bueno, es salva y está sana porque yo lo manifiesto, pero mi hija, gracias a Dios, nunca de la enfermedad que padece no tiene ninguna dificultad de respirar, ni mucho menos, porque yo se la he puesto en sus manos de Dios y yo sé que Él va a ser por ella y así lo he dicho y así va a ser. Entonces yo le he dicho, mamá, si tú quieres tu sanidad, no hay más que con Dios y tu creencia la fe que le pongas a Él. ujú, Sí, 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 les entiendo, sí. sí. Pues Sí. es para todos, no nada más es para, no es para Betty, es para, digo, no se siente que estamos, Hasta para mí, es para todos, porque a mí ¿verdad? me llega luego, ahorita que estamos viendo lo de la casa, nosotros estamos tratando de comprar casa. Y es chistoso, ¿verdad? Porque a No, es en veces serio, a veces llega la duda. Sí, Me dice, a veces el adversario, ¿verdad? Te dice, ¿y estás segura que vas a tener casa? es que ¿Estás segura que es? Entonces está en uno de echar eso afuera y continuar, ¿verdad? Los pensamientos te van a llegar, pero tú tienes que reconocer quién es tu Dios. Y ya de ahí, Ujú. Que tú digas. Sí, todo sí. pasa. Es lo que, Y Dios quiere darlas todo, ¿verdad? Pero obviamente, ¿verdad? Hay alguien que te quiere, que no quiere que recibas esos regalos. Porque a ese alguien, al enemigo, a él le gusta que uno esté en la enfermedad. Al enemigo, ¿verdad? El enemigo de Dios que existe, ¿verdad? Eh, así como Dios existe, ¿verdad? Porque a veces la gente cree que no hay enemigo y esa es la mejor herramienta que el enemigo usa para obrar en la gente, ¿verdad? Si el enemigo logra que la gente no crea en él, él actúa más discretamente. Pero no saben que están siendo dirigidos por el enemigo, ¿verdad? Ahora lo que voy es, a veces no a veces, el enemigo no quiere que reciba uno los regalos de Dios, porque es enemigo de Dios. sí, es enemigo de Dios. Nosotros estamos siguiendo a Dios y queremos a Dios y amamos a Dios. Él quiere poner a Dios mal y lo va a querer poner mal en tu vida. Te va a querer decir, pues, ¿verdad? Que dice, mira, ahí está tu Dios. Mira, no te compones, mira cómo te ayuda, mira esto, mira el otro, lo pone el enemigo. A lo que voy y pueden en los pensamientos de uno, ¿verdad? Cuando uno quiere recibir algo, ¿verdad? Puede uno cuando uno quiere recibir ese regalo, en tu pensamiento te puede llegar, pues, oye, ¿será que sí va a llegar tu sanidad? O Dios en verdad te puede curar, o no, pues tú no te mereces esto, tú hiciste esto hace años. Sí, Cosas así, ¿verdad? Son cositas, ¿verdad? No estoy diciendo que, ¿verdad? Que está el enemigo ahí, ¿verdad? Pero me refiero a que él avienta dardos, ¿verdad? A uno. Entonces, pero uno tiene que, como dice Nelly, deshacerse de eso, ¿verdad?
esas Porque lo que está en la Biblia es más poderoso que lo que pueda decir un humano o Sí. una persona, o lo que uno mismo puede imaginar. Sí. ¿Me explico? ¿Verdad? Sí. Entonces, pero como dijo su hija, ¿verdad? Así, tenemos que estar seguros. Sí. Tenemos que estar seguros. Y sí, puede que a veces lleguen unas dudas, pero Dios nos va y Dios Dios le va a ayudar a recuperarse, ¿verdad? A pararse firme. Crean, Pero es bonito también estar escuchando, porque yo tan solo la palabra que ayer dijiste, ¿o quién la dijo ayer? No creo tú la dijiste, que tenemos que, ¿cómo dijiste la palabra de Dios? De cuando, ay, ¿cómo la dijiste? Que cuando la oración es fuerte para Dios, bueno, para nosotros, la ira de Dios, no. no me acuerdo. ¿No te acuerdas cómo se llama cuando dices que por eso tiene uno que estar haciendo oración y oración y oración, porque está uno con Dios, platicando con Dios? Mi mamá enseñó, creo. Sí, mamá, no sé, mi mamá fue la que estaba enseñando. A lo mejor fue ella la que le dijo, por eso no me acuerdo. Temor a Dios. Ajá. Ah, sí, dijo mi mamá. Fíjense que temor a Dios era tenerle miedo. Y no, temer es tener una intimidad con Él, hablar con Él en oración. O sea, por eso es bonito seguir aprendiendo, porque yo esa palabra pensé que Dios, o sea, tenerle temor era miedo. Y no. No, se refiere Ajá. tener, ¿verdad? Es que esa palabra en hebreo se refiere, o en griego también se refiere a tenerle una reverence, reverencia. Es básicamente, fíjense, reconociendo la autoridad de Dios, ¿verdad? Cuando uno de niño llegaba a los padres, uno respeta a su padre, ¿verdad? Sí. Y a la mamá. Ajá. Reconoce que ellos son su papá y su mamá. Ajá. Y uno como hijo a veces llegan los padres y ¿qué haces? Te pones firme y hasta lavar los trastes luego, ¿verdad? O algo así. ¿Entienden? Porque dije, ya llegó mamá. Eso es una figura, ¿verdad? Esa es la misma figura que está poniendo esa palabra. No es de que uno le va a tener miedo a Dios, pero es en el sentido de que uno respeta la autoridad de Dios, lo respeta a Él como gran Dios. Por eso esa figura de temeroso, ser temeroso, ¿verdad? No es de que uno tiene miedo a Dios, sino así como un padre reconoce la autoridad del padre, y a veces el niño se espanta cuando uno le dice algo, ¿verdad? Que obviamente, ¿verdad? Sí. Como dice un niño, creo que dijo mi mamá, ¿quién dijo? Alguien estaba compartiendo de que a veces los niños, no sé, lo escuché en una clase, no sé cuál de todas fue, pero escuché que a veces los niños, ¿verdad? Acuden a los padres cuando reconocen, sí fue mi mamá la que dijo eso, ¿no? Cuando reconoce, espérame mami, cuando reconoce el niño de que lo que él puede hacer, ya, lo que él quiere hacer, ya no lo puede hacer y que necesita un adulto. Sí. Lo mismo así nosotros. Ajá. Ajá. ¿Quién? Ese fue el de... Alguien lo dijo, escuché en una clase esa parte, no me acuerdo fue quién de fue. Blacksmith. Ah, sí, ¿verdad? Sí. Ah, sí, El de una Grace. clase que escuchamos aquí el domingo. Y fue una figura así, ¿verdad? Uno como un hijo, ¿verdad? Ajá. Acude al padre cuando uno como hijo ya no puede, ¿verdad? Si uno quiere, el doctor Huervo decía que uno acude al cookie jar de Dios, o sea, al jarrón de galletas del padre. En figura mexicana, ¿verdad? Uno acude a Dios cuando el niño quiere una paleta. Yo las paletas las tengo escondidas. Si ella quiere una paleta, si mi hija quiere una paleta, ella a veces se agarra la silla, pero no alcanza. No. Tiene que acudir a mí, ¿verdad? Y viene y me pregunta así como que con miedito, me dice, papi, ¿me das la lollipop? Me dice, ¿me das una paleta? Pero así como que ajá, Yaneli, así como que con miedo. Esa es la misma figura que esa palabra dice. Nos acercamos a Dios porque reconocemos que Él es mayor y que Él puede hacer las cosas, ¿verdad? Porque Él es nuestro Dios. No es de que uno le tiene miedo a Dios, pero Él es eso de uno reconoce a Dios, de que Él es el que puede lidiar con las cosas que uno no puede. Pero bueno, ya me metí mucho ahí.
Pero sí, regresando a todo el tema, ¿verdad? A las preguntas, ¿verdad? ¿Hay más preguntas? Mi mamá iba a decir algo.